Bienvenidos nuevamente a La Carrera y vamos a estar siendo específicos en qué es lo que piensa el woke. Así que arranquemos. Arranquemos por el feminismo. Entendamos primeramente que el feminismo es algo real, que el feminismo liberal, que es el que dice que no debe haber oposición o no debe haber diferencia o que debe haber igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, todos estamos de acuerdo. Es decir, es real que el patriarcado antiguo, desde el siglo antes de Cristo probablemente hasta el siglo XX, ha sido una cosa terrible para las mujeres, que las mujeres han tenido que pelear por muchos de sus derechos. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Pero de ahí a ir a la exigencia o al otro extremo, diciendo cosas que no tienen sentido, es cuando realmente nos metemos en problemas. Permíteme entonces decirte cuáles son otras clases del feminismo. Hay el feminismo anarquista, que está contra toda opresión, contra todo gobierno de Estado. Porque ellos todos son patriarcales, todo es contra las mujeres, lo que se haga es contra ellas y por tanto tenemos que anularlo y quedarnos sin ley, sin Estado y sin nada para que las mujeres manejen todo. La segunda habla del transfeminismo, que eso es que la mujer no nace, sino que se hace. Es decir, tú te conviertes en una mujer a través de las formas que tú haces. Entonces creen en la diversidad y en la inclusión. Entonces, lo que han logrado con eso es inclusive minimizar a las mujeres. Porque ahora resulta que si yo me siento mujer, entonces como yo no nazco mujer, sino que me hago mujer, entonces yo también puedo ser mujer. Y no se dan cuenta siquiera de cómo destrozan el valor que tiene la mujer. Y lo minimizan al hecho de que cualquiera puede ser mujer. Y tú me disculpas, pero los hombres no podemos ser mujeres. La última es la separatista. ¿Qué dice la separatista? Que debemos estar al margen de las relaciones con hombres, que debemos promover el sexo lésbico. Es decir, todo debe ser entre mujeres. Los hombres no sirven de nada. No sé si es que han visto muchas películas y entre ellas la de la Mujer Maravilla. Y entonces dicen, no, es que la Mujer Maravilla solo mujeres. Despacio. Permíteme contarte cómo empezó la historia de la Mujer Maravilla. Esto es una leyenda de una tribu llamada las Amazonas en el río Amazonas, que lo vivían solo mujeres, que solamente agarraban a los hombres para tener hijos y después se los mataba. Y si los hijos nacían varones, también se los mataba. Y solo se permanecía con las mujeres, porque las mujeres, la única cosa para lo que se vivían los hombres era para que tengan hijos. Estoy seguro que aquel que hizo ese cuento o esa fábula nunca pensó que alguien podría pensar que eso es en serio. Que yo diga que existe esto y haga una fábula no quiere decir que eso debe ser real. Eso es una locura sin nombre. No tiene sentido común. Para terminar con este tema, déjame decirte que hay un video que se llama ¿Qué es ser mujer? What is a woman? What is a woman? The word woman, define in the dictionary, go. A woman is somebody who is included and respected and seen and participates in society, recognized by other women. If you speak with women, Circular definition. that's mine, whatever. Okay, all right. Okay. What is a woman? Well- Can you tell me what a woman is? No, I can't. Because it's not for me to say. Womanhood looks different for everybody. La segunda cosa que quiero ver contigo es el movimiento ecologista. Tenemos que entender que obviamente está muy bien que nosotros defendamos el medio ambiente, pero no podemos llevar a exageraciones. Hay cosas que son muy buenas, pero cuando las exigimos, cuando las ponemos en el último sitio, simple y llanamente lo que hacemos es que ya lo hacemos malo. Lo bueno se convierte en malo cuando yo me voy completamente al sitio de decir que esto es así y no el centro. Siempre voy a uno de los costados, sobre todo al costado izquierdo.
El problema que tiene el ecologismo es que lo hacemos bien violento, cada vez hay más violencia, ¿no? Han llegado inclusive a tirar pintura en cuadros, han llegado a tirarle tomates a la gente. Esa no es forma de resolver el ecologismo. Si tú tienes problemas con esto, no es golpeando gente y simple y llanamente llegando a tener posturas antidemocráticas para proteger el ecologismo. No puede ser que yo tenga que llegar a exigir cosas en donde termino permitiendo que mueran seres humanos por proteger una clase de cosas en la naturaleza. Ejemplo, Los Ángeles. Hace poco tiempo, gran incendio en Los Ángeles. Se quemaron un montón de barrios enteros. Y yo veo a un jefe de bomberos llorando. Le decían, ¿por qué está usted llorando? Porque esto se pudo haber evitado. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos suficiente agua dulce. Y entonces trataba de entrar con las mangueras y no tenía suficiente agua. ¿Y por qué? Porque el gobernador ha decidido que no hay que tener tanta agua dulce en Los Ángeles. Viendo eso, lo dejé ahí y decidí investigar por qué en Los Ángeles hay menos agua. Y resulta ser que no es que no hay agua, sino que hay una clase de peces que si cae demasiada agua al mar, al Océano Pacífico, esos peces podrían llegar a sufrir e inclusive morir todos. Por tanto, lo que se ha hecho es que el agua que baja de Seattle y de Vancouver y llega a California, no le permiten llegar todo para que no haya tanta agua dulce que pueda matar a esta especie en particular. Resultado, muertos seres humanos, destrozado casas, gente que tiene que volver a empezar de cero, porque simple y llanamente cuando nosotros llegamos al extremo, vamos a destrozar seres humanos. Nosotros no podemos llegar a ser antidemocráticos. Por ejemplo, ahorita se nos está diciendo que para evitar el medio ambiente, todo ser humano debe tener como máximo 3 o 4 vuelos al mes. Y que entonces, si yo quiero volar, yo no puedo hacerlo más de 3 o 4 veces al año para evitar que la ecología sufra. Eso es antidemocrático. O sea que yo no puedo pasar el tiempo que yo quiero, sino que tengo que estar de esa forma. Para manejar mi vida tengo que pedir permiso de cuántas veces puedo o no puedo volar. Los carros eléctricos. Ahora todo el mundo dice que tienen que tener carros eléctricos. Ya no los carros normales de gasolina. ¿Y qué es lo que pasa? El eléctrico es mucho más caro. Entonces hay mucha gente que tendría que endeudarse muchísimas veces más para poder obtener un eléctrico. Eso también es antidemocrático, porque yo puedo usar lo que yo crea. Entonces nosotros tenemos que entender que el extremo que nos lleva a hacer que yo tenga que proteger el ecologismo más que los seres humanos está completamente equivocado. Yo no puedo soñar que más importante es la clase de peces que no se puedan morir y que sin embargo a eso mueran personas en una ciudad y que se nos destrocemos un montón de casas a esas personas. Cuando perdemos el sentido común, lo único que logramos es tener esta clase de extremos que solo le hacen daño a todas las personas, como lastimosamente estamos haciendo ahora en el feminismo y en el ecologismo, que al llegar a ese extremo, lo único que hacen es daño a los seres humanos.